punto. Y vean, de una vez voy a esto porque ya el tiempo nos va ganando, yo sé. Dice, el cuarto punto es reflexionar. ¿Cómo nos cuesta reflexionar, verdad, Alonso? Sí. ¿Cómo nos cuesta detenernos y decir, voy a usar 30 minutos de mi agenda para reflexionar solamente en lo que estoy yo pensando, en lo que estoy viviendo, en lo que estoy haciendo, en lo que yo estoy diciendo y cuáles son mis acciones? Y ese reflexionar es el cuarto punto de este método. Dice, ¿qué tengo que hacer? Es una de las preguntas. ¿Qué quiero hacer también? Otra pregunta. ¿Cuándo lo tengo que hacer y con quiénes lo voy a hacer? Aquí quiero detenerme en el punto de con quiénes lo voy a hacer. ¿Quiénes son las personas que tenemos alrededor? Son personas que vienen y ejercen su rol y vemos la carreta que hay que empujar y todos se bajan y al unísono empujamos. O son algunos que están agarrados así y no quieren que avance, no quieren que avance, no quieren que avance. Entonces es muy importante revisar con quiénes para poder tener claras estas preguntas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Cuándo lo tengo que hacer? Es importante porque el cuándo, ¿cómo lo puedo determinar en el tiempo? ¿Cuándo es, Alonso, que hay que hacer las cosas? Ahora. Claro. Este es el momento de inflexión que tenemos. Y sigo aquí la reflexión y dice, la reflexión es acciona, es decir, estoy hablando de una orden, accionar, es tomar conciencia de lo que eres capaz, de elegir con quién te vas a acompañar. Desecha a la gente que te pone obstáculos. La energía tóxica que nos alejan del sueño, hay que eliminarla de todas las esferas, de un cantón, de un municipio, de un distrito. Hay que eliminar la gente que nos está poniendo barricadas. ¿Por qué? Porque no nos permiten accionar. Otro punto, cuando nosotros queremos accionar es porque perseguimos ¿qué? Un sueño. Entonces, en la mente tenemos que crear todas las condiciones necesarias. Vea que estamos en el punto de reflexionar, es decir, nos detenemos a pensar. En la mente creamos todas las condiciones, las escribimos para poder cumplir nuestro sueño. Ese es otro punto de la reflexión. Vea que estoy dando palabras que dirigen la reflexión del método. Otra palabra, energía. Energía. La energía tenemos que ver cuál es el foco de lo importante que tenemos que buscar, que tenemos que perseguir. Y entonces tenemos que correr y correr y correr con energía hasta llegar al propósito diario que nosotros tenemos. No podemos seguir aplazando, Alonso. Este país, esta comunidad no puede seguir aplazando lo que hay que hacer. Este momento que estamos viviendo de inflexión nos enseña que es momento de energizarnos y empezar a correr en la dirección que hemos determinado. Otra palabra del método, arquitecto. ¿Saben qué hace un arquitecto? Usted se tiene que convertir en su propio arquitecto, es definir tu destino, es sentarse y planear. Hoy estoy aquí, es reconocerme en medio de esta reflexión y decir, no voy a seguir sentado esperando que me vengan a dar lo que yo requiero. No, es decir, este es mi plan, yo voy a escribir a dónde quiero estar en el futuro, dónde quiero que los jóvenes de la cruz, los niños, cuál es la sociedad que yo les voy a heredar, cuál es la sociedad que yo voy a dejar huella y me voy a convertir en esa leyenda de mi cantón, porque vienen generaciones que así lo merecen y que yo debo ser agradecido de haber vivido en ese cantón. Entonces yo me empiezo a formar en mi propio arquitecto. Otro de los puntos de reflexión es patrones, es la otra palabra. Noten, por favor, patrones. Yo tengo que abandonar la ignorancia. Yo no puedo seguir persiguiendo patrones que han sido erróneos de por vida. Y la teoría dice que si yo soy pobre, mi hijo va a ser pobre y las siguientes generaciones van a ser pobres. Ese es un patrón de comportamiento. Si tenemos problemas sociales, esos problemas sociales van a seguir abordándonos. Si tenemos problemas de seguridad, los problemas de seguridad van a seguir transmitiéndose de generación en generación porque hay un patrón de comportamiento que determina la realidad.
¿Y dónde se cambia el patrón de comportamiento? En la mente, en ese 90% del cual yo estoy hablando a través de este método. Entonces yo tengo que identificar, si tengo un problema de seguridad, como bien lo planteabas, Alonso, ahora, yo tengo que identificar cuál es el patrón que hemos venido siguiendo que nos ha dado como resultado. Y esto tiene que ver con una de las leyes de causa y efecto que tiene el universo. Hay una causa del por qué estamos teniendo inseguridad. Tenemos que determinarla, identificar el patrón de comportamiento por el cual se está dando este resultado y cambiar el patrón que viene desde mi mente. Otra palabra en el punto de reflexionar del método. Vean eso que te estoy dando simplemente palabras de un método, pero que esto requiere un gran trabajo primero en la estructura municipal para empezar a contagiar a todos los pueblos para crear una nueva realidad. Walter. Sí, señor. En realidad, nosotros, al interno de la municipalidad, ya el tiempo, nos queda un par de minutos. Ok. Al interno de la municipalidad tenemos una estructura compleja. Las municipalidades son complejas, porque todas las organizaciones son complejas. Nosotros, para generar esto hacia afuera, tenemos que tenerlo hacia adentro también, obviamente, ¿verdad? El trabajo a nivel de funcionarios, del personal, de regidores, de síndicos, debe de contar con esta mentalidad, con estas ideas claras, ¿verdad? Entonces, es indudablemente pues la reflexión a que nos llaman como instituciones también, porque no es solo hacia afuera, es al interno de nosotros, es efectivamente sentarnos, detenernos en momentos de nuestro quehacer diario y buscar cómo las instituciones, en este caso la municipalidad, puede mejorar su gestión. No es fácil, pero evidentemente ante los enormes desafíos que hay en la actualidad, pues requieren de eso. Nosotros, en lo personal, te digo que hacemos un ejercicio similar, soy muy autocrítico, escucho mucho a la gente y lo escucho de verdad, de corazón, para que muchas de esas críticas, de esas voces de los pueblos, pues también nos sirvan para resolver los problemas que tenemos en nuestro cantón, pero efectivamente, tal vez como para ir haciendo cierre, pues bueno, ya tenemos otra actividad ahorita. Es algo tan integral y tan complejo que demanda de un esfuerzo extraordinario para que sucedan cosas extraordinarias. Yo creo que eso es el único camino que tenemos. Y como lo decís, si no estamos disfrutando ese camino, mejor váyase para la casa. Así es, Alonso.